Galileo Galilei, el genio que arriesgó la vida por la ciencia. Galileo Galilei fue un destacado investigador, orador, inventor, comerciante, escritor, físico, astrónomo, matemático y catedrático. Desde su niñez vivió estimulado por la inteligencia de su padre y por territorios que hoy conforman Italia. Galileo perfeccionó el telescopio, inventado en Países Bajos y patentado por Hans Lippershey. Esta hazaña lo llevó a ser el primer hombre en usarlo para observar los cuerpos celestes, lo que amplió las visiones de conocimientos que hasta entonces eran irrefutablemente aceptadas. Pero esa ampliación del saber también derivó en un enfrentamiento con la Iglesia Católica, la institución más poderosa de la época. Desde 1610 se inició una investigación que en 1616 derivó en una serie de prohibiciones para el genio de Pisa y más tarde, en un juicio en el que pudo exponer su vida. Galileo Galilei vivió privado de libertad desde 1633 hasta 1642, año de su muerte. En el video de hoy conocerás un poco más sobre su existencia y por qué arriesgó su vida por la ciencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un niño curioso y con ingenio. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, que entonces hacía parte del Gran Ducado de Toscana. Fue el primogénito de Giulia Amananti y de Vincenzo Galilei. Su nombre fue en honor a Galileo Bonaiuti, un antepasado que fue médico y profesor universitario. Curioso e ingenioso innato desde la niñez, estas cualidades lo impulsaron a desarmar objetos para armarlos nuevamente. Incluso inventó pequeños artilugios como animales de madera que tenían extremidades en movimiento. Sus maestros y amigos quedaban maravillados. Era capaz de improvisar si a un invento le faltaba algo para su adecuado funcionamiento. Creció en un ambiente altamente estimulante. Vincenzo Galilei fue un hombre de familia ilustre de Florencia, pero venida a menos. Fue un sabio humanista y de destacada trayectoria artística. En 1574, movido por las dificultades económicas, se llevó a su familia a su terruño cuando Galileo tenía 10 años. Vincenzo formó parte del extinto grupo de intelectuales, la Camerata Florentina, grupo cuyo interés se dirigía a experimentar con el drama musical, experimentos que luego serían la génesis de la ópera en 1580. Estuvo dedicado al comercio de lana, pero fue un apasionado de las letras. Escribió libros como Diálogos sobre la música antigua y moderna, un material lingüístico en el que volcó su conocimiento acerca de la literatura griega y la romana, además de sus teorías musicales. Vincenzo cultivó en su primogénito el hábito y la pasión por la lectura y la escritura. Lo convirtió en un orador por excelencia. También le enseñó a tocar varios instrumentos musicales y ambos compartían una fascinante preferencia por el laúd. El pequeño Galileo también desarrolló extraordinarias habilidades para el dibujo y la pintura, y en parte esto se debió a que vivió su adolescencia en lugares que florecían artísticamente gracias al trabajo de arquitectos, pintores y escultores, todos dignos representantes del periodo del Alto Renacimiento. El joven tenía un futuro prometedor en las artes, pero Vincenzo veía en su primogénito un mejor porvenir familiar si estudiaba medicina. Sus estudios, de la medicina a las ciencias exactas. Galileo había recibido una formación católica y en algún momento consideró el sacerdocio. Cuando tenía 15 años, asistió a la escuela del monasterio de Vallombrosa, donde aprendió de lógica y religión, pero una infección en un ojo lo hizo regresar a casa. En 1581, y luego de grandes esfuerzos, vuelve a su tierra natal y se matricula en la Universidad de Pisa para estudiar medicina y complacer el anhelo de su padre. El intelecto y dedicación de Galileo le garantizaron un excelente desempeño, pero se fascinaba más por materias como las matemáticas y la física. En una ocasión asistió a una conferencia de geometría que impartió Stilio Ricci, un amigo de Vincenzo. Eso terminaría de despertar su interés por la lógica y las matemáticas, en especial porque Ricci unificaba la teoría con el experimento. Ricci, una vez enterado del interés del joven por su conferencia, lo invitó a formar parte de su curso. El progenitor dio su consentimiento ante Ricci con la salvedad de que Galileo no lo supiera, así no percibiría que daba su aprobación para que declinara a la medicina. Galileo aceptó la invitación y también se convirtió en la mano derecha de Ricci. El joven empezó a prepararse para enseñar filosofía y matemáticas. Al principio, como lo hacían los intelectuales de entonces, compartía la visión aristotélica, que era la principal autoridad científica, la única que aprobaba la Iglesia Católica Romana.
pero su espíritu combativo, junto a sus nuevos conocimientos, pronto cambiarían esa visión. El joven Galilei estudiaba obras de grandes intelectuales como Aristóteles, Euclides, Pitágoras y Arquímedes. Mientras más se adentraba en el conocimiento de las ciencias exactas, más desistía de estudiar medicina. En este punto decide enfrentarse a su padre. Este vio desvanecido su anhelo, pero optó por apoyar a su hijo. Galileo puso entonces todo su rigor intelectual en las matemáticas, la física y también en la filosofía. Su desempeño fue excepcional, aunque cuestionaba todo, incluidos los postulados de Aristóteles. Se negaba a aceptar como válidas teorías que no se sustentaran sobre la base de su propia lógica, observación y experimentación. Eso creó ciertos conflictos con sus catedráticos. El péndulo de Galileo, su primer experimento. En 1583, Galileo Galilei se encontraba en la Catedral de Pisa. En la cúpula del templo había una lámpara de bronce esculpida que se balanceaba y que llamó su atención. El balanceo de la lámpara simulaba el movimiento de un péndulo. Galileo observaba allí que los péndulos llevaban a cabo el mismo número de oscilaciones en el mismo lapso. Con su pulso midió el tiempo de cada oscilación y determinó que las oscilaciones rítmicas de un péndulo eran a la vez una manera extraordinaria de medir el pulso de las personas. Así terminó inventando el péndulo de Galileo. Su carrera. En 1585, la estrechez económica de Vicenzo obliga a Galileo a abandonar la carrera a los 21 años. El joven seguiría leyendo obras de las mentes más prodigiosas del saber. Su conocimiento era innegable y eso le valdría una reputación estelar. Su primera disertación científica la redactó después de leer a Arquímedes. Allí menciona uno de sus inventos, la balanza hidrostática, creada el 17 de diciembre de 1585. Con ella medía el balance del aire y del agua. También detalla un invento inspirado en el famoso tornillo de Arquímedes, una bomba para el riego de cultivos accionada por caballos. Esa aplicación práctica de la ciencia iba ganando la admiración de personas muy influyentes, y sus estudios y descubrimientos avanzaban. En 1588, el prestigioso grupo literario, la Academia Florentina, lo invitó para que presentara 2 conferencias acerca de la disposición del mundo en el infierno de Dante. Asimismo, se hizo del reconocimiento entre los matemáticos al dar con algunos teoremas ingeniosos sobre los centros de gravedad. Con ese hallazgo también ganó el patrocinio de Guidobaldo del Monte, un noble y destacado autor de varias obras importantes sobre mecánica, y quien animó a Galileo a hacer estudios sobre el centro de gravedad de los cuerpos sólidos. La admiración que inspiraba a Galileo a Guidobaldo del Monte sería lo que cruzaría su camino con el de Fernando I de Medici, el gran duque de Toscana. Este le allanó el camino para que consiguiera su primer trabajo como catedrático. Además, Galileo luego se convertiría en el maestro del hijo de Fernando I, Cosme II de Medici, con quien forjaría una gran amistad. Fue así como en 1589 regresó a su tierra natal y en la Universidad de Pisa le concedieron la plaza como catedrático de matemáticas, aunque su sueldo era bastante mísero. En la universidad lo verían solo como un joven insolente por cuestionar los planteamientos de Aristóteles. Sin embargo, el genio de Pisa solo empleaba la investigación y la observación independientes que el mismo Aristóteles recomendaba, consciente, quizá, de la debilidad de algunos postulados. A la par de sus clases, Galileo continuaba con sus experimentos, y uno fue especialmente controversial porque, precisamente, contradijo el argumento aristotélico de que la velocidad de caída de un objeto es proporcional a su peso. Galileo dejó caer desde la torre inclinada objetos de diferentes pesos ante la mirada de algunos miembros de la Universidad de Pisa, incluidos muchos catedráticos que, aun con la prueba empírica, no aceptaban las nuevas demostraciones. Galileo dejó caer al unísono 2 esferas, una de hierro que pesaba unas 100 libras y una de madera que apenas alcanzaba el peso de 1 libra. Ambas tocaron el suelo al mismo tiempo, dejando así estupefactos a los presentes. Sus postulados, más acordes ahora con el enfoque arquimediano, lo hicieron perder la popularidad entre la mayoría de los matemáticos de su entorno. Sin embargo, también ganaba adeptos. Esa anécdota fue confirmada por Vincenzo Viviani, discípulo y primer biógrafo de Galileo. Estrechez económica y nuevos descubrimientos. Galileo Galilei ahora debía cubrir los gastos como cabeza de familia, porque quedó como responsable de su madre, de las dotes de sus hermanas y de sus hermanos varones tras la muerte de su padre en el año de 1591. Galileo acumulaba una deuda tras otra y su situación económica era crítica, de manera que optó por dar instrucciones privadas a sus estudiantes adinerados. Infortunadamente, su contrato como catedrático de la Universidad de Pisa no se renovó, entre otras cosas, por su tajante oposición a los postulados aristotélicos sobre el movimiento. En 1592 se trasladó a Padua, que era parte de la República de Venecia. Gracias a la recomendación de algunos colegas, consiguió una plaza como catedrático de geometría, mecánica y astronomía hasta 1610. Su salario era 3 veces mejor.
En 1593 contrajo una enfermedad no diagnosticada que, si bien la superaría en ese momento, lo afectaría el resto de su vida. Descendencia de Galileo. Aunque no se casó, tuvo 3 hijos con una veneciana, Marina Gamba, una mujer 14 años más joven que él y con quien mantuvo una relación por algunos años, pero sin convivencia. La primera hija de Galileo, Virginia, nació en 1600. Un año después, Livia, y en 1606 su hijo Vicenzo. Nuevas refutaciones a Aristóteles. Galileo siguió indagando sobre el movimiento y para 1609 contradijo nuevamente la física aristotélica al concluir 2 cosas. La primera es que la distancia de un cuerpo es proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido. La segunda, que la trayectoria de un proyectil es una parábola. Galileo mejora el telescopio y le da otros usos. Galileo, ahora con más responsabilidades, viajó a Venecia, necesitaba dinero con rapidez e inesperadamente surge una manera de obtenerlo. En Venecia se entera de que existe un dispositivo inventado en Holanda. El instrumento era capaz de magnificar los objetos observados con él, pero los deformaba. Galileo conoce los detalles del invento y se da a la tarea de hacer sus propios telescopios. El primero de ellos aumentaba el doble el tamaño de los objetos, pero a diferencia del modelo holandés, no los deformaba. En agosto de 1609, Galileo presentó al Senado de Venecia un telescopio de 9 aumentos. Este telescopio lo ofreció para emplearlo en el ámbito militar y con él aseguró una plaza en la Universidad de Padua y duplicó su salario tras la fascinación que provocó en los presentes. El astrónomo continuaría con otros prototipos y los comercializó especialmente con marineros. En diciembre de ese mismo año, creó un telescopio que aumentaba hasta 20 veces el tamaño de los objetos o imágenes observados, sin deformarlos. Galileo fue el primero en usar el telescopio para hacer observaciones en el cuerpo celeste. Su logro representa hoy la génesis de la astronomía moderna. Gracias a eso fue capaz de dibujar las fases de la Luna y mostrar así que su superficie era corrugada y desigual, no perfectamente lisa como se concebía hasta esa época. Asimismo, descubrió en 1610 las hoy denominadas lunas galileanas, 4 lunas que giran alrededor de Júpiter. Igualmente observó las fases de Venus y que en el Sol había manchas. Esto último lo haría entrar en debate con un jesuita alemán y profesor de matemáticas en Ingolstadt, Christoph Scheiner. Aunque Galileo creó varios prototipos de telescopio, muy pocos resultaron ser realmente efectivos. Primera publicación y nombramiento cortesano. Galileo Galilei publicó sus descubrimientos en un breve tratado, El Mensajero Sideral. El texto lo dedicó estratégicamente a su exalumno, el gran duque de Toscana, Cosme II de Medici. El astrónomo de Pisa nombró a las lunas de Júpiter estrellas mediceas, en honor a la familia Medici. En recompensa, se le nombró matemático y filósofo por los Médicis. Así, se le brindó una plataforma para que proclamara sus teorías y para que sus oponentes, todos defensores de la visión aristotélica del universo, quedaran ridiculizados. Pero esa plataforma para hacer observaciones y experimentos solo le serviría en la República de Venecia, donde había libertad de pensamiento, porque allí la Inquisición romana no tenía poder como en Florencia o Pisa. Galileo se trasladó a Florencia nuevamente con este importante nombramiento. Las controvertidas afirmaciones de Galileo en El Mensajero Sideral. Galilei había llegado a conclusiones que apuntaban a ser polémicamente heréticas. Por ejemplo, afirmar que la superficie de la Luna era rugosa atentaba contra la idea de la perfección celestial. También había observado que la Vía Láctea estaba conformada por más estrellas de las que se concebía. Pero la más grave de todas era la afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol, contradiciendo así la cosmología de Aristóteles y a la vez la doctrina geocéntrica defendida por la Iglesia Católica, la cual tenía su basamento en pasajes bíblicos que aseveraban que la Tierra estaba fija. Galileo apoyaba lo que en 1543 sugirió el astrónomo y clérigo polaco Nicolás Copérnico, quien para algunos de su época fue motivo de burlas y desprecio después de que planteó la tesis de que el Sol era el centro del universo, es decir, defendió el modelo heliocéntrico. Galileo plantea saberes distintos de los que durante siglos se consideró como verdad irrefutable, porque eran saberes basados en la autoridad, pero no en la observación y menos en la experimentación. Con las afirmaciones de este tratado, los defensores del geocentrismo comienzan a hacerle seguimiento a las investigaciones de Galileo. Aunque él jamás se propuso entablar una querella con la Iglesia, hizo sus afirmaciones en la época de la Inquisición. De acuerdo con muchas posturas, Galileo era un blasfemo porque contradijo las Sagradas Escrituras al apegarse a la teoría de Copérnico, tras afirmar que los cuerpos celestes no giraban alrededor de la Tierra. En 1611, el genio de Pisa envía una misiva a Benedetto Castelli, un antiguo estudiante,
En sus líneas afirma que sus conclusiones no contradicen las Sagradas Escrituras. En su cuarta expone que tanto la naturaleza como la Biblia emanan de la voluntad divina y que ambas no se contradicen porque son verdades, tal como lo afirmaría en una de sus célebres frases: dos verdades no pueden contradecirse entre sí. En las líneas dirigidas a Castelli, Galileo continuaba su defensa apasionada al enfoque heliocéntrico. Lamentablemente, la carta fue divulgada por su destinatario original y entre tantas lecturas, su oratoria fue interpretada como un reto a los conocimientos aceptados, aunque después se demostraría que muchas de sus líneas fueron visiblemente alteradas para así crear una imagen más controversial que comprometiera seriamente a Galileo. Desde 1611 y hasta 1616, diferentes escritos de Galileo fueron minuciosamente analizados junto con la teoría copernicana. En 1615, el padre Niccolò Lorini afirmó ante la Inquisición que, con sus afirmaciones, Galileo Galilei iba en contra de lo establecido en el Concilio de Trento. Galileo viajó a Roma en febrero de 1616, y aunque se defendió al decir que sus hallazgos no contradecían los pasajes de la Biblia, el enfoque del heliocentrismo fue vetado. Si quería abordarlo, sería desde la óptica de una hipótesis y no como un hecho empírico. La Inquisición catalogó al heliocentrismo de tonto y absurdo en filosofía y formalmente herético. Pese a no estar de acuerdo, Galileo Galilei respetó el veto, pero no declinaría tan fácilmente de su posición. En 1617 se muda a Arcetri, en las afueras de Florencia. En pleno veto, perfecciona su microscopio compuesto y continúa escribiendo, aunque también pasa horas en cama por fuertes dolores que lo aquejaban, y ya para 1623 estaba bastante débil. Aún así, ese año ve la oportunidad de retomar sus experimentos y divulgaciones, tras enterarse del fallecimiento del Papa Gregorio XV y del sucesivo nombramiento del cardenal Maffeo Barberini como el nuevo pontífice bajo el nombre de Urbano VIII. El nuevo Papa era amigo personal de Galileo, pero no de la teoría copernicana. Galileo vio la oportunidad de continuar con sus indagaciones y de difundir sus hallazgos tras reunirse con el pontífice, quien aliviaría las presiones sobre el genio de Pisa. En 1630, Galileo tiene lista una verdadera joya lingüística, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, un material donde precisamente debate sobre ambos sistemas a través de tres personajes ficticios. Pero el Papa Urbano VIII se enfurece al revisar el libro en 1632, porque de alguna forma se ve representado por Simplicio, uno de los tres personajes del debate, que termina ridiculizado y humillado. Además, el libro fue visto como un reto a la prohibición que años antes se le había hecho de emitir cualquier opinión sobre el heliocentrismo, un sistema al que implícitamente el autor estaba apoyando, pese a los cambios que se le sugirió hacer antes de la publicación. Juicio, condena y muerte de Galileo Galilei. El libro fue el motivo por el que Galileo Galilei sería nuevamente requerido en Roma en 1633. Ese año, un comité de 10 cardenales de la Inquisición de Roma examinó el material y lo catalogó de vehementemente sospechoso de herejía. Todos los ejemplares fueron incautados. Galileo se defendió diciendo que es un simple diálogo entre los sistemas y luego de varios meses atenuó sus declaraciones. Muchas fuentes presumen que ese cambio lo hizo bajo amenaza de tortura. Galileo se retractó de sus afirmaciones, leyendo sus disculpas de rodillas. Se ha divulgado que a la par con su retractación, el genio de Pisa susurró: y sin embargo se mueve, confirmando que la Tierra gira alrededor del Sol. La Inquisición determinó que Galileo debía cumplir con un encarcelamiento indefinido. De acuerdo con varias afirmaciones, la Inquisición fue benevolente al aceptar la solicitud de un grupo de amigos de Galileo que abogaron para que se suavizara su condena. El efecto de tal petición fue lo que hizo que Galilei cumpliera su condena fuera de prisión y terminara sus días encarcelado en su casa y ciego. Falleció el 8 de enero de 1642. Aún privado de libertad y poco antes de perder la vista, Galileo volvió a escribir un libro y lo publicó en 1638, obra de innegable valor para la ciencia moderna al establecer los fundamentos de la mecánica. Pese a tantas prohibiciones, Galileo fue fiel a sus postulados y extremadamente valiente al exponer su vida por la ciencia, pues se arriesgaba a una muerte en la hoguera o a torturas. Solo los años le darían la razón a Galileo. Las observaciones posteriores harían que la misma Iglesia declinara en su postura, y hasta Juan Pablo II terminó pidiendo perdón por los desmanes de la Inquisición. El trabajo de Galileo gozaría de la admiración de muchos intelectuales, entre ellos Isaac Newton. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Galileo Galilei, el genio que arriesgó la vida por la ciencia.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.